Bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos muy contentos. Sof y yo tenemos un grandísimo invitado, Raúl Ferráez, con una gran historia y algunas de las empresas más importantes en México en el mundo del periodismo, de las revistas y de lo social político. Ya nos contará ahorita. Estamos muy contentos y vamos a aterrizar algunos temas bien padres, así que disfrútenlo. Así es. Raúl, bienvenido. No, al contrario, gracias Santiago, gracias Sofi por invitarme. Acá. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás hoy? Bien, muy bien, estoy contento. Oye, Raúl, quisiéramos, antes que darte la bienvenida y el agradecimiento, quisiéramos felicitarte. Tienes una trayectoria espectacular. Gracias. Te admiramos muchísimo los dos. Realmente a este proyecto le tenemos tanto amor y tanto cariño que hemos invitado personas, no que son populares en el medio, que no significa que no lo sean, sino que nosotros realmente de raíz admiramos, queremos y que creemos que tienen algo muy positivo e importante que aportar al mundo. Y quisiéramos salirnos un poquito de la conversación de todas las entrevistas que te han hecho, que seguramente habrán cosas que se repitan porque no te podemos preguntar. ¿Y los zapatos qué opinas, no? O sea, evidentemente hay una línea distintiva entre quién eres tú y cuáles son las cosas que te han apasionado y que han movido tu mundo. Claro. Yo quisiera iniciar con una pregunta que a lo mejor es un poquito disruptiva, pero creo que de ahí nos partimos a una conversación extensa sobre cosas que realmente son relevantes hoy en día. No sé, Santi, si tú... sí. Bueno, una de las cosas que quería preguntarte era, evidentemente el periodismo en México ha tenido un largo avance y ha sido evolutivo. Había un momento en el que el periodismo estaba en gran parte controlado por el gobierno y el discurso político era hasta cierto punto gubernamental. Y se empiezan a generar estas búsquedas independientes para tener una voz autónoma y en tu caso pues es una voz autónoma con un liderazgo muy marcado. Evidentemente el nombre lo reafirma. Pero quisiera preguntarte qué realidades o verdades incómodas has descubierto en México después de haber cambiado la conversación y con todo este tipo de periodismo tan asertivo, pero también tan tajante. ¿Qué es lo que has visto que México le hace falta o por dónde México está sangrando, más allá de lo obvio que sabemos de crímenes y de corrupción? Claro. Yo sé que tú has visto algo que no hemos detectado todavía. Mira, no sé si yo soy la persona correcta para contestar una pregunta como esas, porque desde el inicio de nuestra carrera como periodistas tomamos una decisión justamente de no ser, no hacer el típico periodismo de noticias, ¿no? Que es el que te lleva muchas veces a criticar, a investigar, a sacar noticias, a generar notas, a exponer o a hacer cosas o a cambiar temas de opinión pública. Una de nuestras vocaciones cuando empezamos Jorge, mi hermano y yo la revista Líderes en 1991 fue cómo nos enfocábamos en un periodismo positivo, ¿no? Porque también encontrábamos que en el mundo y en la mayoría de los medios las noticias malas son las que generalmente predominan, ¿no? Porque son las que llaman la atención y son las que más impacto tienen muchas veces, ¿no? Pero a nosotros nos llamaba mucho la atención el cómo construíamos algo positivo, más que atacar o más que difamar o más que investigar cosas y exponer temas, ¿no? Entonces, nuestra carrera en el periodismo ha sido siempre, inclusive me acuerdo una vez al principio cuando con alguno de nuestros amigos periodistas y otro que era un empresario, cuando les platicamos por primera vez la idea de la revista Líderes, nos dijo algo muy chistoso, nos dijo, ustedes nunca van a tener éxito. Entonces, pues, ¿por qué no? Dice, porque en un país como este, no un medio rosa pues no va a tener ningún impacto. O sea, las noticias que venden y las noticias que impactan son aquellas que destruyen, que son amarillistas, que generan 8 columnas, que generan escándalos. Y dice, nos decía este amigo periodista ya muy mayor, dice, no me puedo imaginar un medio positivo que genere dinero y impacto, exacto. Entonces, fue como una condena que me acuerdo que hasta la fecha pues la sigo recordando por más de 34 años. Qué fuertes son las condenas, sí, ¿no? Entonces, yo no, regresando a tu pregunta, pues yo digo, obviamente tengo muchísimos amigos periodistas, ¿no? Pero no vivo al día a día eso que preguntas, ¿no? De la información, de la noticia, de que me hablen de gobernación para decirme, oye, esa nota la bajas porque está afectando, o sea, nosotros, no sé, hoy en día me siento afortunado de no haberme metido ahí. No, y está buenísimo, pero más allá de esa parte amarillista de crimen, por eso decía, no lo obvio que tiene México, sino
seguramente habrá algo. Nosotros hemos tocado mucho el tema, por ejemplo, de salud mental. Es decir, Sí. hay un área en México que cambiando la conversación, por eso te decía, tú cambiaste la conversación hacia hablemos de líderes en lugar de hablemos de criminales, hablemos Exacto. de lo positivo, de los proyectos que se construyen en lugar de lo que destruye. Cambiando la conversación, el mundo entero, México, te revela algo, te grita algo y te dice, aquí existe una verdad que no está siendo vista, no necesariamente tiene que ser negativa, pero seguramente tú por haber hecho un enfoque disruptivo en el que dices, ¿cómo no va a funcionar el hablar de la grandeza de México, de los héroes de México que quizá no tienen capa, pero que tienen pluma, que tienen voz, que tienen voto, que tienen negocios, que le dan trabajo a otras personas? ¿Qué has descubierto que le hace falta ver a México, bueno o malo? Porque creo que solo con tus ojos o con los de tu hermano Jorge podríamos descubrir también este otro lado. Mira, para nosotros una de las cosas más importantes ahorita en la misión de la empresa es cómo a través de todo lo que hacemos inspiramos sobre todo a los jóvenes. Y lo decía yo ahora en el discurso que di en la Comida de los 300 ante los líderes más importantes y influyentes de este país. Creo que lo que necesitamos en México son ejemplos para la sociedad de cosas buenas, de cosas que puedan sobre todo los chavos hacer, y que sus ejemplos no sean los criminales o los corruptos o el crimen organizado, que eso yo creo que lo vemos cada vez más. Oye, Raúl, todo. y en esta sociedad y en este momento tan extraño o interesante que vivimos, en donde los mismos narcotraficantes son más famosos Sí. que líderes que han estado en el gran evento que es anual, que siempre me invitas por allá, pero son más famosos estos narcotraficantes Sí, que verdaderos líderes. Piensa que en un pueblo pequeño, a lo mejor en los dos cuates o las dos personas que traen las trocas, ¿no? O lujosas, pues son personas dedicadas al crimen organizado o algún tipo de corrupción, ¿no? Y esos son los ejemplos que ellos ven y dicen, yo quiero tener un coche como esos, ¿no? Pero nuestro objetivo con la revista, con los Elliot, con todo lo que hacemos en los premios de música, del tema de las series, de todo, es cómo le enseñamos a la sociedad ejemplos de otro tipo de mexicanos que están teniendo éxito, que han salido inclusive fuera del país y que son personas que realmente también puedes inspirarte en ellas para decir, yo quiero ser un día como Guillermo del Toro, o yo quiero ser un día como el ingeniero Slim, o yo quiero ser un día, ¿no? Como alguien que logró hacer algo importante, ¿no? Oye, y quiero comentar esto porque me parece algo increíble. Es disruptiva la forma en que ves el periodismo. Y a mí me costaría mucho trabajo, porque tengo amigos, aliados que son políticos. Ajá. Y creo que hay algunos muy buenos. Pero en su generalidad, en la actualidad, su performance no deja nada bueno que desear. Y eso hay que decirlo. Y en alto. Pero, Raúl, tienes un evento y unos premios que son para políticos. Sí. Entonces, ¿quieres platicarnos un poquito de eso? Sí, fíjate que los empezamos apenas este año, en 2025, y justamente la lógica de hacerle unos premios a los políticos fue decir, a ver, al final nosotros creemos que el ser político también es una vocación, y como tú dices, Santiago, si hay muchísimos políticos que están tratando de verdad de hacer las cosas bien, sí, independientemente de tener poder, que es pues parte de lo que es la carrera de un político, significa el tener poder, llegar a posiciones importantes, en fin, creo que hay muchos políticos que están realmente comprometidos con ser buenos políticos y con generar una buena avance en la sociedad. Y muchas veces los políticos generalmente, y volviendo a tu pregunta, Sofía, al principio, pues casi todo lo que oyes y ves y lees sobre los políticos son malas noticias, ¿no? Porque pues, todo, o sea, es parte como del juego también de los medios, de pegarle a los políticos y los escándalos y la corrupción y lo que hicieron mal y todo. Pero cuando ves en un noticiero que se hable bien de un político, pues tampoco pasa mucho, ¿no? Y si se habla bien, dicen, lo compró. Sí, exactamente. Entonces, parte de lo que estamos haciendo con los premios Lidera es, a ver, fijándonos y además, escogimos una metodología de muchísimas instituciones en este país que miden el desempeño político, ¿no? Como el INEGI, como el Sistema Nacional de Seguridad Pública. O sea, hay muchas instituciones muy serias que miden el desempeño de la labor pública y con esos indicadores estamos en unos premios porque nosotros pensamos que al político que hace bien las cosas también hay que reconocerlo. Y yo estoy seguro que digo, apenas este es el primer año que hacemos Lidera. Líderes, por ejemplo, la lista de los 300 llevamos 25 años haciéndola. O
obviamente es una institución ya en este país, todo el mundo la conoce. La comida llevamos, este año fue el año 20 en la que hicimos la comida a los 300, o sea, es muchísimo. Los Elliot llevamos 11 años haciendo los Elliot, ¿no? Entonces, pero yo estoy seguro que con los premios de políticos los lidera en 2, 3, 5, 10 años, va a ser una institución importante, decir, ese político vale la pena y yo creo que va a hacer una diferencia a la hora de que vuelva a reelegirse, de que quiera ser votado para otra posición, el haber hecho bien las cosas y que nosotros lo podamos señalar por haber tenido buenos resultados, yo creo que va a ser importante. Y creo que eso hace dos cosas, ¿no? La primera es incentiva que más políticos quieran actuar bien a partir de la mera psicología de la recompensa detrás de tus acciones y que no solamente se va a ver lo malo. Y también, por otro lado, genera credibilidad una vez que un político quizá ha sido premiado una o más de una ocasión con un premio que ya es reconocido a partir de una plataforma pues, con credibilidad por sí misma. Eso también ayuda a que podamos reelegir quizá o elegir un nuevo partido político o una nueva persona, figura política, porque está siendo reconocida por un medio acreditado. Sí, claro. Y quería poner en la mesa, porque eso es a nivel existencial y ontológico. ¿Por qué crees, Raúl, porque desde que yo tengo uso de razón, así es y así funciona, ¿por qué los contenidos periodísticos siempre vienen o normalmente vienen en sentido negativo y en sentido amarillista? Sí. ¿De dónde crees que parte eso? Es decir, yo no creo que vayan ustedes a la carrera de periodismo y te guíen para hacer esas estupideces, pero ¿cómo se transforma esto para que uno salga todo el tiempo, si quiere ver noticias o escucharlas, con la cabeza envenenada con tanta tontería? Es decir, ¿cómo ves esto y por qué es así? Mira, tiene que ver mucho con un tema muy reptiliano, que es o sea, cómo funciona nuestro cerebro ante los peligros. O sea, nosotros tenemos un sistema en el cerebro que cuando hay un peligro, luego generas una reacción muchísimo más de impacto y de atención que cuando algo está bien, ¿no? O sea, si tú vas caminando por un sendero y hay sol y no hay lluvia y el clima está perfecto, vas feliz, vas tranquilo. Si de repente empiezas a oír truenos y se ponen las nubes y ves que cae un trueno a 3 metros de ti y prende un árbol, automáticamente tu cerebro entra en un proceso de atención, de peligro, de correr, de ver qué haces, de tomar decisiones, de qué tengo que hacer, esconderme, correr, buscar. Entonces, las noticias malas básicamente generan eso en el cerebro, o sea, generan una tensión que una noticia buena no genera porque no es un peligro, ¿no? Si ves una noticia de que están bombardeando ciudad satélite, pues dices, ¿qué pasa, no? Yo vivo a 2 cuadras, ¿no? Oye, Raúl, está encantador esto que estás diciendo, ¿estás de acuerdo? Porque estoy pensando mientras hablas que imagínate que los mismos medios que estamos platicando sacaran puras noticias buenas. Nadie los vería. La gente dejaría de prestarles atención, sí. Entonces es un tema muy, muy humano en lo que al final pues los medios, es como las redes sociales hoy en día, ¿no? O sea, los medios viven de capturar la atención porque pues eso es lo que hace que puedan vender publicidad y que puedan tener a públicos capturados. Entonces, pues es un poco la historia de todos los medios en la humanidad, ¿no? O sea, ahí han estado así y no es de México, todos los medios en todo el mundo, el 90% de lo que publican son escándalos, son noticias malas, que eso es lo que la gente le llama la atención, ¿no? Es un tema natural del ser humano. Pero regresando un poquito más a lo que tú sí haces, en lugar de enfocarnos en lo que hacen los demás, ahorita estamos muy acostumbrados a partir de las redes sociales y la era digital en medir el valor de una persona a partir de métricas, likes, seguidores, engagement, views. Pero hubo un proceso anterior de cómo se medía el valor de una persona. Hoy en día que estamos tan centralizados en las redes sociales y en la inmediatez de la información, si no existieran las métricas y si no existiera una manera digital de medir el valor o el alcance de una persona, ¿cómo puedes saber que una persona pudiera ser el líder ideal mensual, semanal o del día
para tú poder decir, forma parte de estas personas a quienes hay que enaltecer? Mira, nosotros o sea, es que nosotros tenemos varios medios. Por ejemplo, en Elliot, pues sí medimos mucho el impacto de las personas que premiamos o las que salen en nuestros canales a través de esto que dices, ¿no? De su impacto y todo, porque finalmente son pues, los nuevos interlocutores con las audiencias que están más en el mundo digital, ¿no? Pero cuando nosotros salimos en 1991 con Líderes, ni siquiera existía el Internet, o estaba empezando, ¿no? En Estados Unidos, o sea, no existía el Internet. Entonces, nosotros hemos siempre tenido una definición en el concepto de líderes y la seguimos manteniendo hoy en día para la lista de los 300 y es ¿cómo podemos medir el liderazgo? El liderazgo lo medimos en la capacidad que tiene alguien de influir en la mayor cantidad de vidas posibles con su trabajo o con lo que hace, ¿no? En su toma de decisiones. O sea, ¿por qué es importante un empresario? Bueno, pues porque un empresario genera riqueza, genera un impacto en miles de familias que a lo mejor viven de esa empresa, pero también genera un impacto en el mercado, en el tipo de productos que lanza, en el tipo de productos que consumen esas personas que compran esos productos. ¿Por qué tiene influencia un político? Bueno, pues porque a lo mejor sus decisiones impactan a millones de mexicanos, ¿no? Una decisión de una política pública, de un programa social o de alguna cosa así. ¿Por qué impacta un futbolista? ¿No? Bueno, pues porque es influyente un futbolista, pues porque cuando mete un gol, millones de personas se levantan emocionadas en sus casas a disfrutar un partido y mueven miles de emociones, o un artista que está en un programa, en una serie. Entonces, nosotros medimos mucho la influencia en base a cuántas personas impactan lo que esas personas hacen. Y eso es algo que al final, pues es un poco también lo que están haciendo hoy en día las redes, ¿no? A lo mejor no es algo tan concreto desde el punto de vista de lo que del bienestar o no bienestar que genera esa persona en las personas, pero al final pues también es un impacto que tienen sobre unas audiencias de lo que haces, de lo que piensas, de lo que dices, ¿no? Entonces, a ver, voy a ser un poquito disruptiva y si no quieres responder también dime, ahí no me meto, que es súper válido, pero el impacto para poder ser considerado líder, tengo entendido que en teoría debería de ser positivo, porque también hay líderes negativos como Hitler. Sí, claro. Pero no hay que premiar líderes negativos, ¿no? Sí, nosotros siempre hemos pensado que el líder debe ser positivo. Por ejemplo, nunca ha estado en la lista de los 300 y nunca hemos entrevistado, por ejemplo, a un narcotraficante. Claro. Cuando, por ejemplo, la revista Forbes en algún momento sí puso al Chapo Guzmán como uno de los personajes más influyentes y poderosos de México. Y lo era. Claro, sí, pero no deja de ser verdad. Sí. Pero, por ejemplo, este año en la comida de los líderes, no me atrevería a mencionar nombre porque no quiero causar daño, pero hubo una artista en específico femenina que es muy odiada y atacada por todo México, si no es que todo el mundo, toda Latinoamérica. Y ahí estaba en la comida y a mí sí me llamó la atención porque evidentemente, a ver, yo no soy nadie para juzgar y nadie es nadie para juzgar. Lo hemos platicado, quién es santo que tire la primera piedra y como nadie es santo, claro. Y además si fuera santo no estarías tirando piedras, porque además el tirar piedra te quita lo santo. Entonces es incongruente. No somos nadie para juzgar, pero sí también entiendo la credibilidad de la plataforma de una revista y de una comida de 300 líderes en donde las 300 personas que forman parte de esa comida deberían de ser personas de una integridad, de un nivel de valor positivo para la sociedad. Y me llamó la atención porque yo he ido a un par de comidas también de ustedes, muy impresionada con la calidad de gente. Quisiera entender un poquito por qué fue invitada esta persona, no desde el punto de vista del juicio, ojo, no estoy juzgando, sino quiero entender el detrás, porque seguramente hubo un porqué. Mira, nosotros tenemos también una filosofía de líderes desde que empezó la revista, de que tampoco nosotros podemos ser, digamos, jueces del total del comportamiento humano, ¿no? O sea, todos nuestros entrevistados, todas las personas que aparecen en la lista de los 300, todos somos seres humanos y todos tenemos cosas buenas y todos tenemos cosas malas. Y nosotros desde el principio con líderes dijimos, a ver, nosotros nos vamos a fijar en la parte profesional, ¿no? Y en la parte de lo que esos líderes aportan desde el punto de vista profesional y por qué es importante platicar con ellos sobre sus historias profesionales, sobre sus vidas, sobre lo que han logrado, como lo que yo decía al principio, como ejemplos para otros, de decir, mira, qué padre este futbolista, yo quisiera ser como él, qué padre este empresario, yo quisiera tener una empresa así. Entonces, ese es nuestro foco y en eso nos hemos concentrado. Nosotros no podemos juzgar a las personas por todas las demás cosas que hacen, ¿no? O sea, si ese empresario
en las noches le pega a su mujer, o ese empresario hace, no sé, tiene hábitos raros de otras cosas. Eso no es algo que nosotros podamos juzgar, porque lo único que nosotros estamos es concentrándonos en lo que significa lo que él ha hecho en la parte profesional, ¿no? Y en ese sentido, ahí es donde cuidamos más las cosas. Entonces, en el caso, para nosotros la línea es, y Santiago, que es abogado, lo va a entender muy bien, para nosotros la línea es, mientras que no haya un tema legal importante contra esa persona y que está fuera de la ley por alguna razón, como estaría un narcotraficante y todo, pues obviamente para nosotros, pues o sea, nosotros no somos nadie para juzgar a esa persona, ¿no? Y creo que la línea es muy positiva, porque yéndote un poquito más de este lado de la línea, ya te conviertes en estas revistas Exacto. de chismerío y de todas estas tonterías que existen, ¿no? Porque ya y te que esas son, más... y eso es a lo que ella se dedica, ¿no? O sea, seguramente hay otras revistas que no les va a importar si ese empresario ha hecho una gran labor o lanzó un gran producto, sino se va a interesar en que en su vida privada, ¿no? Y que si está engañando o no a su esposa. Bueno, claro. Eso nosotros, por ejemplo, un buen ejemplo que siempre pongo es, por años nosotros tuvimos a Elvester Gordillo en la lista de los 300. Era una mujer poderosísima, una mujer súper influyente, era la líder por muchos años, era la líder del sindicato de maestros, que es el más grande de México, más poderosa. Era indiscutible su influencia, ¿no? Sí. La línea entonces está en la legalidad. Sí, el día que la sacaron del sindicato y la detuvieron y la encarcelaron, ese día salió de la lista de los 300. O sea, el de Coldplay, por ejemplo, el famosísimo infiel de Coldplay, no pasaría nada porque esa fue su vida privada. Exacto. Esa es buena pregunta. Esa no es algo que nosotros ¿tendrías juzgamos. En tu lista? ¿Sí viste el cuate este, no? Pues no, porque era o sea, haz cuenta, lo hubiéramos tenido, pero pues cuando pasó ese escándalo, esa empresa lo corrió y entonces ya no era el CEO. Entonces, es interesante porque no es ilegal. Pues sí, tal vez regresaría. Pues sí. Okay. Sí, nosotros no somos nadie para juzgar un tema ahí de esas partes que son la vida personal de las personas, ¿no? Yo un poco me basaba más en eso de, claro, ser líder significa que tu moral y tu integridad, aunque todos vamos a cometer errores, y ojo, hay muchísimas cosas que vas a decir, públicamente se sabe que cometí este error y pues tengo que remediarlo, pero ya como que el balance entre es más lo malo que se dice de mí, es más lo negativo lo que pesa, a lo positivo, como pasó con este chavo de Coldplay, a lo mejor afectaría a su liderazgo, porque influye de una manera un poco negativa. Sí, o sea, al final sí podría ser, ¿no? Pero pues reitero, o sea, tampoco nosotros no podemos juzgar a la vida privada de las personas, ¿no? Todos tenemos cosas, ¿no? Santos nadie. Somos humanitos. Pues sí, y además pasa mucho que justamente la gente más famosa pues es la más atacada y la más vista y la más juzgada por más gente. Y eso a mí también hay veces que me parece injusto, ¿no? Porque también, pues, ¿por qué tienes que meterte tanto con la vida personal de alguien nomás porque es famosa, una figura pública, ¿no? De acuerdo. Sí, de hecho, esta idea, una vez vi en un podcast que decía, no tengo por qué respetar tu opinión, tengo que respetar tu derecho a opinar. Sin embargo, no tengo que respetar tu opinión si tu opinión está basada en argumentos poco sólidos, falsos, incongruentes. Entonces, claro, el decir yo juzgo al otro solo porque es figura pública te convierte en un opinólogo carente de argumentos lo suficientemente sólidos como para que tu argumento sea respetable. Sí. Y fíjate que chistoso, nomás para acabar con el chisme, fíjate que la mayoría de los líderes que estuvieron ese día en la comida, que obviamente son personas que no están leyendo las revistas del corazón y eso, hicimos una encuesta cuando terminó la comida con muchos de ellos y la gran mayoría, yo te diría el 90% de ellos dijeron, wow, con la participación de esta mujer, qué voz, qué bruto, qué hermoso cantó, por eso es... No, y eso es cierto. Y pues fíjate, o sea, alguien que no sabe de los chismes que se dan. Yo creo que se sabe, pero no le dan la importancia, ¿no? Pues sí, o muchos ni sabían. La verdad es que, yo te lo puedo decir, yo no sabía muchas cosas. Te digo algo, yo no sé de qué, yo solo sé que mucha gente la odia. Pero ni entiendes por qué. Pero no sé por yo qué. No Tampoco. sé. Qué bueno. Sí sé que la odia. Yo tampoco. Pues eso está increíble porque al final también es una manera
de darle la oportunidad a esta persona y como muchas otras que se han equivocado o que a lo mejor ni equivocado, nosotros quiénes somos para decir quién se equivocó, quién no, pero digamos que ante el ojo social público se han equivocado, pues también darle la oportunidad de reivindicarse. Si los criminales que realmente cometen atrocidades tienen el derecho de reinserción social, pues una persona pública que comete un error social, pues también debería de tener el mismo derecho y el mismo respeto. Yo conozco le llamamos el mago de la libertad, porque es un señor que se dedica justo a la reinserción social. Te lo presentaré y a lo mejor lo podrías invitar a líderes en algún punto. Y él lo que se dedica es a darles estas plataformas porque es muy limitada la capacidad o las oportunidades que tienen después de haber estado en estas circunstancias. Y a lo mejor también estos espacios positivos de líderes a este tipo de figuras les da la oportunidad de reintegrarse de una manera digna a la sociedad, para que los vean con otros ojos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. No sé. Sí, quería preguntarte algo desde toda tu experiencia, Raúl. Si tuvieras una varita mágica, porque además en tu mundo observas las cosas, porque haces muchos análisis. Yo conozco aparte de tu equipo. Hacen muchos análisis, mucha data. ¿Qué cambiarías del país si tuvieras una varita mágica? Me gustaría tener un país con una sociedad mucho más educada. Creo que esa sería como que la gran magia que si pudiera ser una magia. Creo que la educación en este país, fíjate, cuando a mí me impresionó mucho una vez que vi una película, un documental sobre la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, que es una historia muy dura, ¿no? Porque pues, los afroamericanos llegaron a Estados Unidos como esclavos, estuvieron muchísimos años siendo esclavos, ¿no? Con temas de tratos infrahumanos y todo. Y cuando finalmente, después de la guerra de secesión que se da entre los confederados y los, ¿qué eran los otros? No me acuerdo. Cuando acaba la guerra de secesión y hay un primer congreso en donde ya se le van a dar derechos a los afroamericanos, lo primero que pide la comunidad afroamericana es educación para sus hijos, porque ni siquiera los educaban. Y obviamente se dieron cuenta de que si no los educaban, nunca iban a salir de ser esclavos, aunque ya no existiera la esclavitud, ¿no? Y yo creo que algo similar nos pasa en México. O sea, cuando ves mucho por ejemplo, la movilidad social en este país es bajísima. O sea, el 90% de las personas mueren donde nacieron, en términos sociales. 90%. Obviamente hay casos increíbles, ¿no? De que se ven, también, pero es el 10% de la población que tiene una movilidad social. Entonces, esa movilidad social no se va a dar mientras que no haya mejor educación en este país, ¿no? En donde realmente los jóvenes puedan tener otras habilidades, otras perspectivas. Y creo que ahora va a ser mucho más complejo, ¿no? Porque con todo el tema de las redes sociales, de la inteligencia artificial y todo, cuando tú analizas inclusive a las escuelas o la educación privada, están totalmente obsoletas en todo, ¿no? Pero, entonces, yo no, de verdad, no sé, a lo mejor lo que acaba educando a nuestra sociedad son las mismas redes sociales, ¿no? Y, ese es el tipo de sociedad que vamos a tener, no sé. Oye, y fascinante, Raúl, ver cómo las escuelas privadas y el nivel de costos que tienen o precios al consumidor son excesivos y son obsoletos sistemas. Sí. Claro, porque al final muchas escuelas, tengo entendido que ya hay escuelas especiales que están empezando a cambiar su filosofía de educación, pero la mayoría de las escuelas tradicionales, o al menos en las que estuvimos, creo, todos nosotros, forman parte de un sistema equitativo y los seres humanos no somos iguales. Entonces, repruebas si no pasaste matemáticas, pero tú tienes una gran habilidad en el deporte, una gran habilidad en el arte, y todos tienen que pasar por los mismos sistemas y el mismo sistema de aprendizaje, y a lo mejor existe el que es auditivo y solamente te va a entender escuchando, existe el que es de escribir y solamente va a entender si lee. Entonces, sí, tienes mucha razón. Yo creo que la raíz de la fomentación dentro de la educación no es nada más crear más sistemas educativos, sino cambiar los que ya existen. Exacto. Y eso yo creo que es uno de los grandes retos. Entonces, creo que sí necesitamos una varita mágica, Santiago. Sí, una varita mágica. Porque sí está cañón. ¿No? Sí está cañón. O sea. Pero sí, la educación al final es la raíz de toda libertad y la raíz de todo crimen. Exacto. Oye, me recordaste ahorita, Raúl, con tu respuesta que me encantó porque es la base. Sí. Tu programa, a ver, es que si vemos otros países,
como Holanda, Dinamarca, Finlandia, hay países donde no hay delincuencia. No sé por qué estoy diciendo esto, pero vamos a ahondar en ello. Hay países donde no hay delincuencia. Ahora, antes de continuar, díganme ustedes su teoría de por qué no hay delincuencia. Sí, es la educación. Ok. Yo creo que sí es la educación. O sea, generalmente hay más delincuencia y más corrupción y más en los países en donde la distribución social es menos equitativa, ¿no? Y en los países que son más equitativos, pues es obvio que los incentivos para hacer cosas malas son menores, ¿no? Porque si estás en un sistema en el que puedes desarrollarte, o sea, y volviendo a mi comentario del principio, o sea, yo no me puedo imaginar a un chavo que vive en una ciudad como Macuspana, ¿no? De 125,000 habitantes, ¿no? Que tiene 14 años y que ve la dinámica en su ciudad y cuáles son sus ejemplos de éxito en su ciudad, ¿no? El señor de la miscelánea, a lo mejor el señor de los transportes o el agricultor, pero cuando ve también a los que traen los grandes... líderes, pero, pues sí. pero locales. Entonces, ¿qué oportunidades tiene ese chavo? Pues bueno, las posibilidades de que acabe haciendo algo malo por desesperación, pues son más altas que si viviera en, no sé, en Oslo, ¿no? Y que O también por alimentación imaginativa, o sea, el ser humano es incapaz de imaginar algo que no conoce. Exacto. Y a partir de sus vivencias personales, por ejemplo, los niños de Siria tienen una mayor capacidad de violencia a tempranas edades porque han visto violencia, Toda su vida, les han visto arrebatados a sus padres, han sido violentados ellos y es más fácil. Tú ves fotos de National Geographic que impactan de niños de 12 años cargando pistolas con una mirada perdida, con el corazón roto y que para ellos es natural disparar. Y en cambio ves un niño que ha vivido en un ecosistema burbuja en el que gracias al privilegio, sí, a los méritos, vive, a la disciplina, lo hace bien. Y es difícil que quiera disparar, ¿no? Sí. Entonces creo que también ese alimento constante de violencia, de falta de recursos, o lo que decías, de admiración hacia los que sí tienen dinero de mi entorno, que son los criminales o que son los que están distribuyendo estas sustancias tóxicas, pues evidentemente eso genera que esa es la información que tienes y, no. ¿Y cómo se te va a ocurrir ir al espacio si lo único que ves es la gente que está Exacto. Aquí mismo? Sí, sí, sí. ¿No? Yo me quedé muy, muy sorprendido. No voy a decir nombres porque no es necesario, pero en el norte del país hay lugares en donde, voy a usar estereotipos, pero la gente bien comete actos de crimen organizado, de venta de drogas. ¿Por diversión o...? Por cultura y educación de allá. Pero ellos mismos, a ver, si yo te digo, oye, esa persona es narcotraficante, tendrías un cierto... patrón de distanciamiento. Totalmente. O de incluso de juicio, ¿no? De, oye, es narcotraficante, yo pinto mi línea. Asusta. Allá no. Sí, son parte más integral de la sociedad. Fulanito hizo esto. Es normal. Pero entonces es un tema de programación. De educación. De educación. Sí. Porque también la educación no nada más se recibe en la escuela, se recibe en casa. Y gran parte de la educación, y no sé, tú me dejarás mentir o me corriges, gran parte de la educación que genera tu carácter y tu temperamento viene de papá y mamá. Sí, claro. O abuelo y abuela. Sí, pues, sí, 100%. Nosotros hicimos una vez un análisis porque nos hacían mucho la pregunta de, bueno, ¿los líderes nacen o se hacen? ¿No? Y es una gran pregunta, ¿no? Es súper pregunta, claro. Y nosotros, después de muchos análisis, sobre todo al principio que hacíamos un poco más como research en el tema de liderazgo y eso, llegamos a la conclusión de que pues ni nacen ni se hacen, sino se forman, ¿no? O sea, hay una parte de liderazgo que traes, hay una parte que no traes, hay una parte que te formas cuando eres muy chico, y justamente es lo que dices de la educación que te dan, lo que vives, las circunstancias que tienes, pero en momentos en los que ni siquiera tienes voluntad sobre ti mismo, ¿no? Ni sobre tus decisiones. Por ejemplo, a lo mejor, y que también además tienen que hacer un match con tu temperamento y tu forma de ser, ¿no? A lo mejor para una chava, una situación difícil de vida, de padres divorciados y todo, por su temperamento resulta ser
justamente el disparador de una persona que lucha, que quiere salir adelante y que acaba logrando cosas extraordinarias. Y a lo mejor esa misma situación, si esa chava tiene a lo mejor problemas también de autoestima o su temperamento es diferente, a lo mejor acaba esa chava en drogas y suicidándose, ¿no? Porque no pudo con la situación, porque no pudo manejar las cosas. Entonces, sí es súper complejo eso, ¿no? Y si hay ahorita personas que te están viendo y te están escuchando que quisieran ser líderes, que tienen la convicción, no tienen ni idea ni siquiera de cómo empezar, que a lo mejor han vivido siempre bullying en la escuela, que a lo mejor siempre se han sentido rechazados, poco capaces, poco inteligentes, o incluso que en casa tienen a los peores parásitos, no quisiera decir cuál miembro de la familia, pero cualquier miembro de la familia que les esté limitando quisieras incluso sus alas de la posibilidad de volar. ¿Qué les dices a ellos? ¿Cómo se pueden salir de ahí? Sí hay convicción, pero falta todo lo demás. Empezando por ti, que eres líder, Raúl. Es bien difícil porque no, o sea, en estos estudios y todo esto que hemos analizado y yo personalmente, de más de 2000 entrevistas que he hecho personalmente, te das cuenta que no hay una fórmula para tener éxito. O sea, lo que me dices es mágico. ¿Qué le dirías a un chavo que, pues, no sé qué le diría? O sea, son tantos factores tan diferentes. Obviamente hay los básicos, ¿no? De perseverancia, de trabajo, de hacer lo que te gusta, de identificar para qué eres bueno. O sea, hay muchos básicos que pues, están ahí en cientos de libros y de cosas, pero ya la combinación para realmente tener éxito y que te vaya bien es súper compleja, la verdad. O sea, y tampoco es, lo digo también para desmotivar, ¿no? Porque ejemplos hay muchísimos, ¿no? De personas que han salido adelante y que han tenido gran éxito. Y también el liderazgo, y siempre lo decimos, nosotros pues somos una revista que justamente pues se fija en aquellas personas que han llegado a la cúspide de los liderazgos, pero yo siempre he dicho, y volviendo a lo que decías hace rato, yo creo que las madres son las formadoras de líderes más grandes de este país, ¿no? Y cuando se le reconoce a una madre algo, cuando, o sea, me acuerdo una vez que dijimos, a ver, vamos a hacer entrevistas con mamás de grandes líderes para ver cómo los educaron y todo. Bueno, no pudimos, ninguna quiso darnos entrevistas, ¿no? Behind the scenes. Sí, o sea, entonces, ¿cómo reconoces a esas? Entonces, el liderazgo tampoco creo que sea para todos y tampoco tienes que llegar hasta la cúspide, ¿no? Hay liderazgos intermedios muy satisfactorios en comunidades, en las colonias, que también son grandes liderazgos, porque al final es como una pirámide que se va construyendo, ¿no? Claro. Y en tu casa, tú también puedes ser la líder de tu casa que genere líderes a futuro. Oye, es que, porque aquí nos gusta acercarnos a la verdad lo más posible. Y eso que dijiste, felicidades. No todos son líderes. Exacto. De hecho, si todos fueran, no habría quien liderar. Yo odio a esos, o sea, ahorita que estamos en el podcast, jamás oigo podcast de esos que te dicen, si quieres, lo logras. Si puedes, tienes. Motivacionales. No, los odio. Mintiéndole a la gente. Le están mintiendo a la gente. Ahora, si quieres, es más probable que lo logres. Obvio. Que lo logres, pero de que 100% es imposible. Si no, todo el mundo sería, ¿no? Sí. Todo el mundo sería Cristiano Ronaldo. O sea, si dices, si tienes el mindset adecuado, vas a tener éxito. Sí, no. ¿Cuál es el mindset adecuado, no? O sea, no. Definitivo no. Pero entonces no hay un calificativo que podría distinguir, en tu experiencia, a los líderes de una manera un poquito más general. Lo que ya sabemos de resiliencia y trabajo en equipo, pues sí, obviamente, pero así que tú digas, es que yo todos los líderes que conozco, hay un patrón. Es que tienen que tener esto. Sí. No sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, yo veo mucho en las personas que superaron el bullying. Un liderazgo poderoso. Claro. Si superaste el bullying, es muy fácil que logres X. Sí. Mira, yo creo que si tuviera que resumirlo en algo así, no onda Tony Robbins, te diría que es el propósito. O sea, el propósito yo creo que es lo que acaba definiendo a un líder, ¿no? Porque cuando tienes propósito... Wow, sí, qué o sea, cuando tienes un propósito... tienes una autenticidad y una convicción de que eso que estás haciendo es lo que realmente tienes que hacer. Y ahí sí, te puedo decir, no hay ningún líder que yo haya conocido que me haya dicho, nunca me ha gustado mucho lo que hago, pero pues me ha ido bien.
todos aman lo que hacen, todos tienen una convicción y una autenticidad brutal de lo que hacen porque los convencen, porque están convencidos de lo que hacen es lo correcto, es lo que va con ellos. Y ese propósito pues se desenvuelve en persistencia, en entender que eres bueno para hacer eso. Entonces, yo diría que esa es la gran palabra, ¿no? Propósito. Súper. Y ese propósito, como dice Sofi, puede ser el de tu casa. Puede ser tú en tu casa, tu propósito es hacer feliz a mi familia. Y yo creo que el propósito de muchas mamás ha de ser ese, ¿no? De cocinar o de trabajar, salir a trabajar, pero llegar y cuidar, ver a los niños y revisar. O sea, y es un propósito súper increíble, ¿no? De que sea feliz tu familia, pues es la base de la sociedad, ¿no? No, pues creo que cerramos espectacular, o sea, con esta idea. Creo que para todas las personas que quisieran entender es busca tu propósito y encuentra lo que te mueve tus montañas, Exacto. que siempre va a ser el propósito y la raíz. Porque al final, ¿sabes qué? Eso te va a hacer feliz. Independientemente a dónde llegues, del resultado. Por lo menos, bueno, no por lo menos, eso te va a hacer feliz. Y en la vida, pues es lo que tienes que perseguir, ser feliz. No el dinero, no el poder, no la fama. Ser feliz y estar en paz contigo mismo creo que es lo más importante, ¿no? Ay, me encantó. Padrísimo, me encantó. Raúl. Buenísima. ¿No me esperas esa respuesta del propósito? Sí. Padrísima respuesta. Qué bueno. Sí, la verdad es que te agradecemos muchísimo por No, al contrario. acá. Gracias Creo que a le ustedes. dejas una semillita muy especial a cada persona que nos esté escuchando. Y que pues vean nuestras redes sociales, ahí hay muchos ejemplos de grandes líderes, en Elliot, en líderes, en Aura, en Victory Prize, ahora lo de deportes que estamos haciendo, en el tema de las series, en la música con Baima, pues todas nuestras redes sociales estamos permanentemente mostrando a líderes. ¿Las quieres mencionar, las redes? Pues ya las dije, las de nuestras redes sociales y bueno, en la página de Líderes Mexicanos o de FCO Group, ahí pueden encontrar todas nuestras redes. Buenísimo. Gracias por estar. Por acá de todas formas. Sí. Muchas gracias, Raúl. No, al contrario. Qué padre que pudiste acompañarnos. Muy revelador mucho de lo que nos dijiste y ahora se le puso la piel china a Sol. Sí, ahora me tocó a mí. Ay, sí. Gracias, Raúl. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Fue un gusto estar aquí. Y pues ya saben, coméntenos en redes sociales qué les pareció, si tuvieran alguna pregunta para él, si quisieran conocer algo más sobre él para poderlo volver a invitar. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y sobre todo tal cual nos quedamos con esta idea, encuentren su propósito, no por el resultado, sino por el camino, por el trayecto y para ser felices, ¿no? Eso. Que ese es el objetivo. Pues muchísimas gracias y les damos un beso a todos.